¿Qué tal chicos? Yo soy Miguel Morán de Centro de Enseñanza Matemática. En esta clase seguiremos trabajando con el concepto de semejanza de figuras geométricas, solamente que ahora las vamos a aplicar a cuadriláteros e incluso las vamos a aplicar a triángulos inscritos dentro de cuadriláteros. Comenzamos. Recordemos que la definición de semejanza dice que dos figuras son semejantes cuando tienen los mismos ángulos y cuando tienen lados que son proporcionales. Básicamente eso dice que tienen la misma forma, así como estos dos triángulos tienen exactamente la misma forma, solo que uno es un poco más pequeño, y en el caso de estos dos cuadrados tienen exactamente la misma forma, pero el cuadrado más pequeño tiene la mitad del tamaño que el cuadrado más grande en cada uno de sus lados. Vamos a recordar primero las cualidades que tienen, las características principales de los cuadriláteros. Y el primero, del nombre cuadrilátero es porque tiene 4 lados, pero también va a tener 2 diagonales principales. Tiene además 4 vértices que son, en este caso nombrados con la letra A, con la letra B, con la letra C y con la letra D. Y tiene 4 ángulos asociados, uno a cada vértice. Y resulta ser que la suma de estos 4 ángulos, si les ponemos de nombre, digamos aquí alfa, a este que está en el vértice B le vamos a llamar beta, en el vértice C le vamos a llamar gamma y en el vértice D lambda. Normalmente se acostumbra a usar letras griegas para los ángulos, pues resulta ser que si hacemos la suma alfa más beta más gamma más lambda, esto siempre nos va a dar 360 grados. Es una regla que siempre se va a cumplir para todos los cuadriláteros. Definimos 2 nuevas ideas también. La primera es la idea de razón y se va a llamar así al cociente. Recuerden que la palabra cociente significa división entre 2 números. Por ejemplo, la razón entre el número 6 y el número 2 es simplemente hacer la división de 6 entre 2 y en este caso nos da 3. Vamos a calcular la razón entre 36. Pues esta razón entre 36 sería simplemente hacer la división 30 entre 6. Y esto es más o menos fácil si se sabe en la tabla del 6. Esto simplemente nos da 5. Y a esto es a lo que vamos a llamar la razón entre 36. También tenemos la definición de proporcionalidad. Y digamos que 2 cantidades son proporcionales. En realidad se quiere decir directamente proporcionales si entre estas cantidades correspondientes se tiene la misma razón. Veamos un ejemplo para que sea más fácil. Aquí las cantidades son los valores de x y los valores de x toman los valores 1, 2, 3 y 4, mientras que los valores correspondientes de y son los valores 2, 4, 6 y 8. Si nosotros dividimos los valores de y entre los valores de x, eso nos va a dar cierta razón. Y vamos a decir que son proporcionales cuando la razón sea siempre el mismo número. Por ejemplo, en la primera línea tendríamos que hacer 2 entre 1 y eso da 2. En la segunda línea tendríamos que hacer 4 entre 2 y eso nos vuelve a dar 2. En la tercera línea tendríamos que hacer 6 entre 3 y eso nos da 2 de nuevo. Y por último, para los últimos datos tendríamos que tener 8 entre 4 y eso nos da 2. Y entonces, como siempre nos dio 2, en este caso nos dio 2, en este caso nos dio 2, en todos los casos nos dio 2, ahí vamos a decir que son proporcionales. Y a este 2, a esta razón, la vamos a conocer como la constante de proporcionalidad. En esta sección vamos a hablar de la semejanza de rectángulos. Recuerden que los rectángulos son cuadriláteros que tienen sus 4 ángulos rectos, es decir, estos ángulos valen para el rectángulo 90 grados. Vamos a decir que 2 rectángulos son semejantes si la razón de la base y la altura es la misma. Y siempre que usemos la palabra razón, estamos pensando en hacer una división. Lo recomendable es siempre dividir el lado más grande del rectángulo entre el lado más pequeño. Tendremos que comprobar que esta razón o división es la misma para cada uno de los rectángulos. Vamos a comenzar con el rectángulo verde. La razón 1 sería la base
entre la altura. Y podemos hacer esta cuenta, es una división más o menos fácil. 4 cabe una vez en 6, 1 por 4 es 4, si se lo resto al 6 esto me da 2. Aquí pongo el punto decimal porque ya se acabaron los números para dividir y empiezo a poner ceros. Así que este 0 baja, 20 entre 4, eso toca 5 veces, pero además yo me fijo que 5 por 4, eso ya me da 20, y cuando resto queda 0. Así que la respuesta sería exactamente 1.5. En el caso del segundo rectángulo, la segunda razón se calcula de la misma manera. Va a ser base entre altura. Estas son las letras que normalmente se utilizan. Para este caso, la base vale 3 y divido entre la altura, que vale 2, y hago la división. El 2 cabe una vez en el 3, 1 por 2 es 2, y cuando resto me queda 1, y aquí comienzo a poner punto decimal. Agrego un 0, este 0 baja, 10 entre 2 cabe 5 veces, 5 por 2 es 10, y cuando resto ya quedan 0. Así que la respuesta aquí vuelve a ser 1.5. Por lo tanto, son semejantes. Tenemos que el cuadrilátero ABCD es semejante con el cuadrilátero EFGH. Hacemos un ejemplo donde los cuadriláteros no son semejantes. Para este caso procedemos exactamente igual que en el anterior. Calculamos la razón de cada uno de los cuadriláteros, son rectángulos, por lo que basta hacer solamente la división de base entre altura. En este caso, la razón 1 va a ser la base entre la altura, que para este primer rectángulo, el verde, es simplemente 5 entre 3. Y para el otro, la razón 2 sería lo mismo. Base entre altura, en este caso es 5 entre 4, que la altura es 4. Pero 5 entre 3 no es lo mismo que 5 entre 4. Las respuestas son diferentes y por lo tanto estos dos cuadriláteros no son semejantes. Vamos a llamar la proporción entre cuadriláteros al cociente, a la división que se forma entre agarrar lados correspondientes. Recuerden que para hacer lados correspondientes, la forma más fácil es seleccionar los lados más grandes y asociarlos con los lados más grandes, y luego los lados más pequeños asociarlos con los lados más pequeños. En este caso, para el cuadrilátero EFGH, el lado más grande vale 6. Y me encargo de calcular las constantes de proporción. También es muy válido usar la letra R, es muy común que la sigan usando, porque esto sigue siendo una razón o un cociente de proporcionalidad. Pero vamos a usar la letra C, no pasa nada si cambiamos la letra. Si asociamos el lado que mide 6 con el lado que mide 3, hacemos esta división y 6 entre 3 nos da 2. Y si ahora hacemos la asociación de los lados más pequeños, el valor de esta constante nos va a dar 4 entre 2, que vale 2. En este caso vamos a decir que la proporción es 2:1. Y la constante de proporcionalidad va a ser el número 2. Cuando las figuras sean semejantes, como en este caso tenemos dos figuras semejantes, ya lo habíamos revisado en un ejemplo pasado, entonces cuando estas figuras sean semejantes, vamos a poder encontrar una proporción entre las figuras. De hecho, como ya sabíamos que es semejante, bastaba con hacer una de las divisiones para estar seguros de cuánto vale la proporción. La proporción nos iba a quedar que vale 2:1. Pasemos al ejemplo final. Ahora vamos a ver que todos los cuadriláteros son semejantes. Para eso, quiero que se den cuenta que si ustedes calculan las siguientes divisiones, por ejemplo, si calculamos 7 entre 7,
esto vale 1. Si ustedes calculan 20 entre 20, pues el 20 cabe una vez en 20, esto vale 1. Si calculan 5 entre 5, esto vale 1. Y en general, si ustedes hacen cualquier número X entre un número X, entre sí mismo, esto vale 1. No importa quién sea esta X, podría ser 20.000. 20.000 entre 20.000 va a valer 1 también, porque 20.000 cabe una vez en 20.000. Entonces, para encontrar la razón de cada uno de los cuadrados, por ejemplo, para el primero, si su lado mide 4, la razón vale 4 entre 4 y la razón vale 1. Por ejemplo, para el segundo, no sabemos la medida, pero sabemos que es una medida que se puede nombrar con la letra A. Esta razón vale A entre A, pero A cabe una vez en A, así que esto vuelve a dar 1. Y para el último cuadrilátero, para el último cuadrado, no importa su tamaño, si nosotros le ponemos que ese tamaño vale B, la razón nos quedaría B entre B, y esto vale 1. Ya habíamos platicado para los rectángulos, en este caso los cuadrados también son rectángulos, son el tipo de rectángulo donde los lados todos son del mismo tamaño. Para los rectángulos, si la razón es la misma, decimos que son semejantes. Entonces, todos los cuadrados son semejantes, porque todos tienen la misma razón. Siempre que yo haga la división de lado entre lado, me va a dar 1. Esto ha sido todo por hoy, chicos. No olviden suscribirse, déjenos sus comentarios. ¿Qué les parece el video? ¿Quieren que alguna parte sea explicado con más calma? ¿Tienen alguna duda más acerca? Lo recomendable sería que revisen todos los videos que hemos subido acerca de semejanza, de congruencia, que tengan que ver con figuras geométricas, para que estos temas empiecen a quedar un poco más claros y todo empiece a tener cierta cohesión. Los esperamos en la siguiente clase. Hasta la próxima.